siervos, Señor, hablando a través de sus labios, Señor, de sus pensamientos y de su corazón, Señor, que todo lo que podamos escuchar hoy, Señor, lo podamos poner por obra, Señor, que todo ese banquete que tú preparaste para nosotros, para el día de hoy, Señor, que lo podamos disfrutar, Señor, como tú lo preparaste. Gracias por tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú moviéndote con poder. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenos días familia, nuevamente, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Bueno, compartir con ustedes este tiempito. Ya hoy vamos a estar en el final del capítulo 21, aunque esto no es el final de toda la idea. Después el principio del capítulo 22 todavía se conecta con lo que hemos venido hablando. Pero vamos a empezar a hablar desde el versículo 33 hasta el versículo 46 del capítulo 21, y dice la palabra de Dios. Oír otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y los fariseos le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús les dijo: ¿nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque le tenían por profeta. Entonces aquí vemos la historia o la continuación de lo que Jesús está hablando con los fariseos, con los religiosos de la época. Ya les habló a partir de la higuera que no dio fruto, empezamos a hablar, le dio la parábola de los dos hijos, y ahora les está hablando de otra parábola de un hombre, un padre que tenía una viña y envió ¿a quién? A varios siervos a ir a recoger el fruto que ya debería estar ahí. Entonces todo esto es continuación de la conversación que Jesús está teniendo ¿con quién? Con el mismo grupo de fariseos que habían empezado la conversación desde la conversación de la higuera. Pero antes de eso me gustaría que hiciéramos un corto recuento, ¿no? De qué es lo que está pasando para que podamos empezar a entenderlo con más claridad. Como esto está conectado con el versículo del 18, cuando la higuera no dio fruto, entonces tenemos que recordar que hemos venido hablando de que cómo es que se ve la manera de las personas que dicen ser salvos pero no tienen ningún fruto. Y también tenemos que recordar que hemos hablado que hay personas que dicen que son del Señor y sí dan fruto verdadero. Y cuando empezamos a comparar a este grupo de personas, ¿de qué nos damos cuenta? Bueno, nos empezamos a dar cuenta que la persona que no da fruto, a la persona que no manifiesta una fe genuina, es alguien que rechaza la autoridad de ¿quién? La autoridad de Dios. ¿Sí se acuerdan las palabras de esa parábola que Jesús usó primero? Le dijo al hijo: ve y haz esto en mi viña. ¿Y qué dijo el hijo? No quiero. O sea, la primera persona que vemos aquí, el que rechaza
o no da fruto es el que rechaza al Padre. El que no da fruto es el que rechaza la voluntad de Dios. Pero Jesús no se queda solamente con eso en decir, los únicos que no dan fruto son los que no son obedientes y se rinden a mi autoridad. Jesús continúa hablando y les dice en el versículo 33, oír otra parábola. O sea, Jesús quería que se dieran cuenta que no era solamente que no estaban aceptando la voluntad de Dios, sino que había más en ellos que mostraba que no tenían fruto. Y esta parábola nos muestra algo importante. El que no da fruto, mi querida familia, no solamente rechaza al Padre, sino que también rechaza al Hijo. Es decir, la persona que no da frutos rechaza a Cristo Jesús. En esta parábola todavía estamos en la viña. Si vamos a la página anterior en las Biblias dice, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar ¿en dónde? En mi viña. Después en el versículo 33, él les da otro ejemplo, ¿no? De una viña nuevamente. O sea, todavía están mentalmente en el mismo lugar, por decirlo así. Es la misma pintura que Jesús les está dando a ellos para que entiendan que es todo sobre lo que está queriendo que ellos vean en su corazón. Y curiosamente Jesús sabe que está hablando con unos fariseos que conocen la palabra de Dios. Y toda esta parábola, desde el versículo 33 en adelante, está inspirada en el Antiguo Testamento. Es decir, cuando Jesús empezó a hablar de la viña, cuando empezó a hablar de la torre, del lagar, del vallado que le ha puesto, ellos automáticamente debieron haber recordado Isaías capítulo 5. Cuando uno lee Isaías capítulo 5 dice, ahora cantaré por mi amado, al cantar de mi amada su viña. Y empieza a hablar todo lo que la viña tiene. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y terminó dando uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgar ahora entre mí y mi viña. O sea, Dios quiere tener una viña que muestre frutos que muestran que sí le pertenecen a Él. Y vemos que pasó en el Antiguo Testamento con Israel y hay una serie de lamentos. Dice, ay, los que se juntan de casa en casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Ay de los que le dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ay de los que traen iniquidad con cuerdas de vanidad. Y es un capítulo larguísimo que habla de lo que el pueblo hizo en ese momento. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Llevando a las personas a recordar que esta parábola no era una enseñanza más, sino era algo que estaba confrontando sus corazones de manera directa. Es decir, estos religiosos de la época iban a saber muy bien de lo que Jesús les estaba hablando con el solo hecho que dijo, venga, les cuento otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, al cual plantó una viña. ¿Ya está ahí? Ay, Dios había hablado por medio de Isaías que iba a plantar una viña, un vallado, un lagar. O sea que ellos ya sabían las palabras. Y la razón por la cual Jesús habla de esa manera es para que ellos recordaran precisamente de la bondad y de la paciencia que Dios ha tenido con ellos. Yo creo que eso los llevaba a pensar, ¿verdad que Dios nos sacó de Egipto, nos llevó a la tierra prometida, nos dio bendiciones materiales y espirituales? ¿Y qué fue lo único que pidió Dios de ellos? Él pidió fruto para su gloria. ¿Pero qué hizo el pueblo en cambio? El pueblo desobedeció la autoridad de Dios, el pueblo desobedeció la voluntad de Dios y como vimos la semana pasada, otros decían que iban a hacer la voluntad de Dios, pero no la hacían. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel y lo que muchas personas hacen en el día de hoy. Y entonces Jesús les está hablando a estos fariseos y ahora lo conecta con esto. Dice, o sea, no solamente ustedes dicen que lo van a hacer y no lo hacen, sino que ahora hay algo más que muestra su rechazo hacia la salvación. No solamente están rechazando al Padre, están rechazando al Hijo. Y toda esta parábola habla específicamente del Hijo. ¿Por qué? Porque primero Dios empezó a enviar a algunos siervos. ¿Sí o no? Dice, Él envió ahí unos siervos. ¿Y qué pasó en el versículo 35? A uno golpearon, a otro mataron y a otro ¿qué? Apedrearon. ¿Y qué hizo el Padre después de eso? Dijo, bueno, vamos a mandar otros nuevos a ver qué pasa. Y dice que más que los primeros, envió más. Y dice que con estos hicieron de la misma manera. Y nos hace pensar automáticamente en todas las personas, hombres que envió Dios al pueblo cuando estaban en el cautiverio, cuando estaban en medio de la idolatría, cuando estaban en desobediencia. Y empezó a enviar profetas al pueblo. Pero cada vez que Dios enviaba a una persona al pueblo a hablarles, ¿qué pasaba? El pueblo no quería escucharlos. El pueblo empezaba a rechazarlos. Algunos mataron, a otros metieron en cisternas, de otros se burlaban, a otros los metían en jaulas,
Otros decían lo que se está diciendo es pura mentira. Eso fue lo que pasó en el Antiguo Testamento. Y uno empieza a leer todos los libros de los profetas y uno tras uno empieza uno a ver cómo el pueblo de corazón duro y rebelde no solamente rechaza a Dios Padre, sino que rechaza también ¿a quién? A los siervos o a los profetas que Dios ha enviado para llevarlos al arrepentimiento. O sea, Dios hubiera podido haberlos destruir en un solo segundo. Pero en lugar de eso, ¿qué hizo Dios? Él envió a su propio Hijo. Y esta parábola nos habla precisamente también de eso. Ya este padre de familia envió a algunos siervos y a todos los acabaron. Envió a otros siervos y esos también los acabaron. Y después dice el versículo 37. Finalmente les envió ¿a quién? A su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Pero en lugar de recibir y honrar al hijo, las personas le echaron fuera de la viña. ¿Y qué hicieron? Y lo mataron. O sea, Jesús estaba volviendo a recordarle a los que estaban escuchando ahí que la muerte de él se estaba acercando de parte de aquellos a los cuales les estaba hablando y dando una oportunidad más. Pero se cumplió la palabra, lo sacaron de la viña y lo mataron. Dice Hebreos 13, capítulo 12, que Jesús fue crucificado fuera de la puerta, fue sacado, rechazado por los suyos. Mi querida familia, aunque esta parábola se centra en las personas que no dan fruto y que estas personas van a rechazar al Hijo de Dios, también nos permite ver la condición de ese corazón para saber si es que mi corazón está rechazando al Hijo de Dios. Porque una cosa es venir a escuchar una palabra, sentarse, pero yo no sé si mi corazón está rechazando la autoridad del Padre y está rechazando la persona y la presencia del Hijo. Y es increíble que vemos que esta parábola entonces nos habla de la condición de esas personas. Pero también nos muestra otra cosa muy bonita y es algunas características del Padre, de familia, o es decir, en este caso, de nuestro Padre Dios. Y me gustaría que antes de que habláramos de las personas que no dan fruto, habláramos primero del Padre que tiene misericordia con ellos. ¿Y qué podemos ver con el primer versículo 33? ¿Qué podemos ver en qué características resaltan el amor y la gracia del Padre? Dice que vemos amor, vemos gracia, vemos paciencia. ¿Qué hizo este padre? Dice, plantó una viña, le puso una cerca alrededor, le cavó un lugar en ella para que pudieran trabajar, es decir, puso un lagar, le puso una torre para que pudieran, ¿qué? Mirar si hay peligro alrededor. Y después dice que la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Es decir, Dios es quien prepara, Dios es quien protege, Dios es quien designa. En otras palabras, Dios le dio a su pueblo todo lo que necesitaban para dar fruto. No solamente los puso en el lugar indicado, Dios les ofreció protección de sus enemigos y también les dio los mandamientos para que se protegieran de su propio corazón. Dios cavó un lagar para que no tuvieran que ir a las afueras, a otros pueblos a contaminarse y pudieran cumplir con la labor y el trabajo que tenían. Dios edificó una torre, un lugar alto desde donde podían identificar el peligro aún desde lejos y avisarle a todos los demás. Y después de dejarles todo listo, dice el Padre que se ausenta. Dice, el Padre se fue lejos. Y lo podemos ver en la historia del pueblo de Israel. Dios estuvo como pilar de fuego, como nube en el desierto. ¿Hasta qué momento? Estuvo con ellos en el desierto, pero ¿hasta qué momento literalmente Dios estuvo con ellos y después se ausentó? Hasta el momento en que Moisés sube al monte Sinaí y se le entrega ¿qué? La ley. O sea, Dios los sacó de Egipto y les dio todo lo que necesitaban, y después de que Dios, por decirlo así, se ausenta físicamente de ellos, Él les deja algo importante y es la ley, es decir, los mandamientos. En pocas palabras, Él les deja como recurso principal su palabra. Claro, el Padre, en este caso Dios, se ausentó de su pueblo. O sea, Él estaba siempre sustentando, cuidando, protegiendo, pero hoy está hablando literalmente de una presencia física. Y cuando Él se ausenta, Él da algo a cambio y es, aquí está mi palabra para que la lean, para que sean instruidos, para que no caigan y puedan dar
el fruto del cual yo estoy pidiendo. Y lo vemos entonces, Dios espera que sus labradores den fruto en el momento indicado. O sea, Dios va a recibir un fruto a su tiempo. Dice el versículo 34, cuando se acercó el tiempo de los frutos. Dios no estuvo como afanando a los labradores, ¿o sí? Hágame un favor, ya está esa fruta, ya está ese viñedo listo, ya están esas uvas listas. No, en ningún momento estuvo afanándolos. Dice, cuando se acercó el tiempo de los frutos. Es decir, Dios en su paciencia, Él espera a que se acerque el momento indicado. Y aunque todas estas palabras están dirigidas a los religiosos de la época que no estaban dando fruto y estaban rechazando a Dios y a su Hijo, hoy tenemos que pensar en la iglesia como el pueblo de Dios. Hoy tenemos que pensar en la iglesia como la viña del Padre, a la cual también Dios le ha dado ¿qué? Estructura, le ha dado protección, le ha dado sustento, le ha dado cuidado, le ha dado guía. O sea, esta viña de la cual está hablando en el versículo 33 en adelante, está hablando literalmente del pueblo de Israel. Cuando hablamos de Isaías 5, está hablando literalmente de su pueblo. Pero cuando lo vemos a la luz de la salvación, también está hablando de una nueva viña que Dios va a hacer con todos aquellos que pongan su fe en Cristo Jesús. Y esta nueva viña que va a tener, también va a ser plantada por Dios, también va a ser protegida por Dios, también va a ser sustentada por Dios, también va a tener protección y defensa instruida por Dios y va a ser guiada, ¿por qué? Por su palabra. Ya no tenemos una torre de fuego enfrente de nosotros para seguir de noche y una nube en medio del desierto para caminar cuando el sol esté pegando. Pero sí tenemos ¿qué? Su palabra que nos guía a dar el fruto de la viña del dueño de la viña, es decir, lo que Él espera de ti y de mí como iglesia. Dios también espera fruto de esta viña, mi amada familia. Dios espera fruto de ti y de mí. Y Él nos da el tiempo necesario para que podamos ofrecerle lo que pide de nosotros. Dios nos da el tiempo necesario para que podamos traer frutos dignos de arrepentimiento. Hay frutos que necesitamos llevarle al Señor. Y tenemos que entonces que preguntarnos si esta conversación simplemente la estamos llevando a así ve cómo son esos religiosos de la época, o estamos mirándonos, sí ve cómo es mi corazón en algunos momentos con el Señor, del fruto que me pide y no le doy. O sea, todas estas conversaciones que Jesús tiene con los fariseos de la época nos hace pensar realmente en la conversación que Jesús tendría con muchos de nosotros en el día de hoy. Y yo no sé cómo esa conversación se vería contigo o conmigo. No lo sé. Pero sí es fácil imaginarnos que hay muchos que se hacen llamar cristianos, pero no dan frutos de obediencia a Dios y no dan frutos de aceptar a Cristo. Y es fácil identificarlos. Por eso esta parábola es tan importante para todos los creyentes. Porque esta parábola nos muestra cómo identificar a una persona que dice ser cristiana, pero no da frutos. Aún la palabra de Dios es tan clara que conecta todo, que dice, por sus frutos los conocerán. Pero hay alguien que no da ni siquiera ningún tipo de frutos y esos son más fáciles de identificar. ¿Cómo los identificó el Padre? Como unos labradores malvados que fueron violentos con los siervos, que acabaron con la vida de su hijo, que rechazaron no solamente su autoridad, sino aquel que Él envió. Es decir, esta parábola es una clara imagen del corazón que rechaza al Hijo de Dios y no da frutos. Eso es lo que significa esta parábola. Después de que el Padre envía a los siervos, y dice que a unos tomaron, a otros golpearon, mataron y apedrearon, nos hace pensar en cómo se ve eso en el día de hoy. Nos hace pensar en cómo se vio eso también en los tiempos de los profetas cuando Dios envió hombres dignos de llevar su palabra al pueblo de Israel y la manera como fueron tratados. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de leer todos los libros de los profetas mayores y los profetas menores. Pero cuando uno empieza a leer el trato que ellos recibieron cuando Dios les dijo, oye, diles esto, empezamos a ver lo mismo. A algunos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon.
No lo veo tan claro. ¿Dónde más lo podemos ver? Bueno, vamos a ver la vida de los apóstoles. Ellos fueron a cumplir lo mismo, a llevar una palabra del Dios Todopoderoso a un pueblo para que diera fruto de arrepentimiento. ¿Y qué pasó? A unos ¿qué? Golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Literalmente, a unos traspasaban con lanzas, a otros los cortaron por la mitad, algunos los crucificaron al revés, algunos los metieron en aceite hirviendo. Y empezamos a ver cómo entonces hay personas que dicen conocer de Dios, pero cuando son confrontados con su pecado por medio de la palabra de Dios para dar un fruto de arrepentimiento, ¿qué pasa? Se rebelan. Entra la violencia en contra de aquel que Dios ha enviado para dar fruto de arrepentimiento. Y esa es la imagen, mi querida familia, la misma imagen que estuvo en el Antiguo Testamento, la misma imagen que se ve en el Nuevo Testamento con los apóstoles, es la misma imagen que se ve con muchas personas en el día de hoy que actúan de una manera muy similar con los siervos que Dios envía a diferentes lugares. Es decir, aquel que no da frutos es aquel que se rebela en contra de los siervos de Dios. Se rebela en contra de los siervos de Dios. ¿Qué pasó aquí? O sea, dice, el Padre envió primero a unos siervos y la gente se rebeló en contra de los siervos. Es decir, los profetas del Antiguo Testamento. En el día de hoy, pastores, líderes, maestros, padres de familia, fieles a la palabra de Dios. Y las personas se rebelan contra los siervos de Dios. Y con siervos yo me refiero al rechazo de las personas que proclaman la palabra viva y pura de Dios. No a cualquier persona que dice, sí, yo soy pastor y termina predicando quién sabe qué cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, no. Me refiero a las personas que proclaman el evangelio puro, sin mancha, que condena el pecado y que lleva a las personas al arrepentimiento. Esos son los verdaderos siervos del Señor. A las personas que corrigen y guían al pueblo del Señor para que puedan ser esa viña que Él espera y dé el fruto verdadero. Pero la persona que no da fruto rechazará las palabras del Señor y rechazará a la persona que las trae. Llámese pastor, llámese líder, llámese padre de familia, van a terminar rechazando, van a terminar rebelándose en contra de esa persona, porque no está dando ningún tipo de fruto. Todo aquel que lleve el mensaje para el arrepentimiento de los pecados es un siervo fiel de Dios. Todo aquel que lleve ese mensaje. Y si se presenta en algún lugar y experimenta rechazo, simplemente es testimonio de este pasaje, de que hay personas que dicen conocer y ser comprometidos con la obra, pero cuando son confrontados con su vida, con su pecado y su realidad, se rebelan. O sea que empezamos a ver que el que no da fruto, entonces no solamente está rechazando la autoridad de Dios, como vimos la vez pasada, ve y haz tal cosa, no quiero. Bueno, empezamos por ahí. Y están los otros que dicen, ok, yo lo voy a hacer y nunca lo hacen. Eso es solamente una señal, eso es solamente un indicativo que la persona no tiene frutos espirituales en su vida. Pero ahora vemos otra. También la persona que no da fruto es alguien que se rebela en contra de los siervos que Dios envía para que le lleven al arrepentimiento. Es alguien que rechaza el mensaje. Y vemos entonces poco a poco que el pecado realmente no es ignorancia, sino rebeldía en contra de Dios. Y asimismo rechazar el mensaje y rechazar a la persona que Dios envía tampoco es ignorancia, es rebeldía. Los puritanos en los 1800 enfatizaban mucho en este tema y ellos decían, el rechazo de la palabra de Dios es el rechazo a Dios mismo. Y es lo que pasó con el pueblo de Israel. Ellos rechazaron la palabra de Dios. Y mire dónde terminaron. Y asimismo hoy pensamos entonces en nuestra generación, donde muchos dicen ser cristianos en el día de hoy y no dan fruto precisamente ¿por qué? Porque están rechazando el mensaje. No me gusta cómo hablan del pecado cada rato. No me gusta que hablen de esas cosas que tengo en mi vida y yo he sobrevivido hasta hoy, pues yo voy a seguir viviendo así, pero ¿por qué tienen que hablar de eso? Están rechazando el mensaje. En pocas palabras, es alguien que no está dando fruto que Dios espera
Claro, está en la viña, ¿sí o no? Porque conoce y entiende, pero realmente se está revelando y ya vamos a ver qué pasa con este tipo de personas. Y vemos entonces que hay muchas personas que se rebelan contra los siervos del Señor y el mensaje. En algunas partes del mundo, ¿cómo se rebelan? Aquí la tenemos fácil cuando alguien se rebela en contra del mensaje del Evangelio. En esta parte del mundo la tenemos fácil cuando alguien se rebela en contra de un siervo que proclama con fidelidad la palabra. Pero ¿qué pasa si vamos al oriente? ¿Qué pasa si empezamos a meternos a los adentros donde cada vez es más difícil proclamar el Evangelio? Y vamos a encontrarnos que todavía en algunas partes del mundo se ve literalmente lo que pasó en el versículo 35. Hay golpes, hay piedras y hay muerte. Pero tenemos que verlo en el espejo, por decirlo así. ¿Cómo se ve eso en esta parte del mundo? ¿Cómo se ve esto en este país? ¿Cómo se ve esto en mi sociedad, en mi vida, en mi iglesia? Y podemos ver lo que si hay alguien que escuche la palabra de Dios, que vea a la persona proclamar el evangelio con fidelidad y se rebele en contra, tal vez no lo va a hacer con golpes, con piedras y a muerte, pero sí saben cómo lo va a hacer, con palabras, con actitudes y con odio. No, yo nunca he matado a nadie, Señor. Ah, pero tú has odiado. Y empezamos a hablar un poco de la ira, del odio. Cuando empezamos a ver golpes, no, yo nunca le he levantado la mano a nadie, pero has tenido la intención. Ahí están las actitudes. O yo nunca le he dicho semejantes cosas, pero lo has pensado. Ahí están las palabras. Y si han estado o existido palabras, actitudes, ira o odio en contra, no solamente del siervo que está proclamando el mensaje, porque él solamente es el mensajero, sino en contra del mensaje en sí que Dios está dando, entonces es importante reflexionar y pensar si no hay fruto en mi corazón. No para que el líder o el pastor diga, ay, mire qué bonitos nos relacionamos. No, para nada. Sino para ver cómo el corazón de una persona realmente empieza a nacer y a crecer cada vez más en gloria y en honra para el Señor. Que dé verdaderos frutos de compromiso, de amor, de gracia. Pero el que no da frutos, aún diciendo que le pertenece a Dios, no solamente expresa rebeldía contra los siervos del Señor, sino que también empieza a agarrar otras cositas. Miremos lo que pasa aquí más adelante. Después de que él manda al hijo, dice, los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, ¿y qué? Y apoderémonos de su heredad. Es decir, la persona que no da frutos, no solamente rebelde, de ciertas maneras en contra de la palabra y el siervo, también es alguien que no quiere dar la cosecha. Es decir, es alguien que se niega a reconocer que todo viene de Dios y cuando Dios le pide algo, dice, no, esto ya es mío. Esa es la persona que no da frutos. Se niega a darle a Dios lo que le pertenece a Él, ya sea en el ámbito material o ya sea en el ámbito espiritual. Llámese cuando el Señor pida su tiempo, sus finanzas o su compromiso espiritual, la persona que no da frutos, ¿qué va a hacer? No, ese es mi tiempo, yo no voy hoy. Este es mi tiempo, yo no quiero ir hasta allá. Este es mi dinero, yo no voy a diezmar, yo no voy a ofrendar, yo no voy a hacer nada de esto para el crecimiento de la obra. Esto es mío y punto. Es decir, quiere hacerse dueño de la heredad, apoderarse de lo que Dios le está dando para ser mayordomo. Hay personas que cuando Dios les pide compromiso espiritual, dicen, ya hasta aquí oro y punto, hasta este libro de la Biblia leo y punto, porque lo demás no lo entiendo. Y empiezan a limitar su compromiso en las disciplinas espirituales. Yo no ayuno, eso es para otros. No, yo no oro, eso es para otros. Yo no adoro, yo no alabo, eso es para otros. Y Dios cada vez va llevando al pueblo a comprometerse más y más. Pero el que no da frutos, no está dispuesto a darle a Él, al fruto que está pidiendo. Nuevamente, ya sea desde el punto material o desde el punto de vista espiritual. Ya sea tu tiempo, tus relaciones, tus finanzas, tu vida espiritual, sea lo que sea. Cuando Dios pide algo de su viña, tiene que ser dado porque Él es el dueño merecedor. Él es el que nos ha dado absolutamente todo para que podamos dar fruto. Puso ahí un lagar,
la protegió, dio todo lo necesario. La persona que no da frutos es una persona que dice pertenecer a Dios, pero se llena de ira y de odio, de amargura, es falto de paciencia, es falto de amor con quienes Dios ha enviado a guiarle y a llevarles al arrepentimiento. La persona que no da frutos es alguien que se la pasa codiciando bendiciones espirituales y beneficios. ¿No es eso el evangelio de la prosperidad? Ven y el Señor te prosperará. Ven y el Señor te sanará. Ven y el Señor te hará todas estas cosas. Ya, y cuando el Señor te pide compromiso en ciertas áreas, ¿qué? No, eso sí, no, Señor, dame a mí la bendición y el beneficio y hasta ahí yo voy. ¿No es esto el ejemplo que vemos aquí? Apoderándose de la heredad del Hijo. Es decir, codician todas las bendiciones y beneficios de la herencia celestial, pero no quieren el compromiso. Y esa es una persona que no da fruto. Puede parecer un cristiano por fuera, claro que sí, pero aquí estamos hablando del corazón. Jesús está hablándole a religiosos que se vestían como religiosos, que andaban con su libro debajo del hombro, que estaban en el templo todos los días, que levantaban sus cantos, que parecían literalmente personas que estaban comprometidas con Dios, pero su corazón ¿cómo estaba? Como el de estos labradores malvados. Y tenemos que pensar en nosotros de la misma manera. ¿Será que yo soy un religioso más que voy con mi Biblia ya todos los domingos y ya me sé las canciones de memoria y entonces, claro, me conecto a todas las reuniones? O sea, que estamos viviendo una vida religiosa, una tradición más. ¿O verdaderamente hay compromiso en nuestro corazón y hay disposición para dar el fruto cuando Dios me lo pide? Porque si no nos confrontamos a nosotros mismos, si no nos sacamos de nuestra cajita de comodidad, ¿qué va a pasar? Nuestro cristianismo se va a quedar completamente estancado, una apariencia más. Cuando el Señor pide de nosotros la milla extra, ¿qué decimos? Señor, pero es que ya ha dado tanto. Tú me entiendes, ¿cierto? Y yo, ok. Y el Señor se queda ahí como que, bueno, yo pensé que eras parte verdaderamente de la viña. Cuando vas a la iglesia y todo va bonito, todo, mejor dicho, 2, 3, 4 años perfectos en mi vida espiritual. Voy creciendo, gracias Señor. Y de repente llegan esos mensajes que vienen como pica y martillo. Y uno queda, uy Señor, y preciso me hablaste de esto. No, yo no quiero cambiar. Yo no quiero cambiar, Señor. Y nos quedamos rebeldes en contra del mensaje. Empieza a enfriarse cada vez más la vida espiritual. Empieza la ausencia. O sea, yo no sé si tú realmente te has hecho una pregunta profundamente espiritual de decir por qué la gente viene un tiempo y después se desaparecen. Porque podemos poner excusas, no, es que viven lejos, es que trabajo, es que esto, es que lo otro. Pero detrás de todo eso hay algo profundo en el ámbito espiritual. Y lo vemos en todo esto. Tal vez escucharon un mensaje que estaban en cierto pecado que nadie sabía, pero el mensaje precisamente habló de eso. Y se rebelaron no solamente en contra de la palabra de Dios y el siervo, sino en contra de la autoridad de Dios. Y rechazaron al Hijo, que podía perdonarlos de ese pecado. Y no hubo arrepentimiento. Y después, no, yo no voy allá porque es que hablan y me siento incómodo. Me siento incómoda. ¿Pasa o no pasa? Gente que tal vez hemos invitado, ¿y por qué no volviste? No, es que allá hablan muy duro. Bueno, el Señor quiere hombres y mujeres fieles y comprometidos a Él. El Señor quiere hombres y mujeres que estén plenamente entregados a su llamado para dar fruto. Los que tienen planticas entienden que eso es un trabajo duro y pesado, estar ahí pendiente, delicado en algunos momentos, sucio en otros, pero uno tiene que estar ahí presente. Los que han tenido la oportunidad de visitar viñas saben el orden de tantas cosas que tienen que haber para que salgan las uvitas. O sea, eso no sale ahí como por arte de magia. Y no solamente es que salgan las uvitas y ya. ¿Qué más hace en una viña? ¿Por qué puso Dios un lagar en medio de su pueblo? Y aquí cuando hablo de vino no estoy hablando de alcohol ni nada, es una imagen que Dios da
haciendo pensar en las bodas del Cordero, en pensando en que va a haber un momento donde va a fluir el vino. Isaías habla mucho de esto, un momento de gozo y de alegría. ¿Para qué? ¿Qué pasa en un lagar? Claro, la gente de la viña tiene que ir a cosechar todas las uvas. ¿A dónde las lleva? Vamos a llevar las canastas al lagar y empiezan a quitarse sus zapatos, se lavan los pies y empiezan ¿qué? A machacarlas. Y sale el vino. Y se pone en barriles. O sea, es un trabajo duro y pesado. No es solamente ir a cuidar las maticas. Es todo el proceso. Dios está pidiendo un fruto. No solo que estemos pendientes a ver si sale. No, el producto final es lo que está buscando el Señor. Y eso es lo que vemos entonces en el día de hoy. Cristianos que se quedan solamente hasta ahí. Y no están dispuestos a quitarse sus zapatos y empezar a trabajar. A ser un siervo para el Señor. Un siervo verdadero, un labrador fiel. No un religioso más. Dios no quiere eso. Si no, vaya, búsquese cualquier otra religión que todo es lo mismo. Eso sí se lo creo. Pero nada, eso va a llevar al único y verdadero Dios. El único y verdadero Dios te va a llevar a ti a tener un corazón nuevo, una actitud nueva, un propósito nuevo. Vemos entonces a estos labradores, mi querida familia. Entonces no solamente rechazaron a los siervos, no solamente rechazaron al hijo, querían codiciar las bendiciones. Aún así, en su misericordia, Dios tiene un último recurso. ¿Cuál es ese último recurso de Dios? Su Hijo amado. O sea, yo me imagino a un padre de familia, después de ver que le hagan todo eso a sus siervos. O sea, imagina, ponte tú en los zapatos de ese padre. Y tienes solamente un hijo, pero tienes, qué sé yo, 100 siervos. Y mandas allá, vayan ustedes 20 primero. Llega uno allá manco, no señor, me cortaron el brazo. Llega uno en silla de ruedas, no, ya no puedo caminar. Hey, fulanito, no, lo mataron. Vaya, mande otros 20 a ver si traen, no, nada, igual. ¿A qué padre de familia se le ocurre decir, bueno, mandemos a mi hijo a ver qué pasa? El padre sabía a quién estaba enviando. Mire la frase tan importante que dice, finalmente les envió a su hijo diciendo que tendrán respeto a mi hijo. Pero si la persona ni siquiera le tiene respeto al padre, ¿cómo va a tenerle respeto al hijo? Por eso hay tanto rechazo, mi querida familia. No solamente al mensaje, sino al padre y al hijo. Aún así, Dios en su amor, en su gracia y su misericordia envía a su Hijo amado, aún después de ver todo lo que sus siervos sufrieron. Dice, finalmente. O sea, cuántas oportunidades Dios ha dado a las personas para que se arrepientan y envía a su Hijo y después, ¿qué pasa aquí? Lo matan. Él resucita con poder para mostrar que es el Mesías. Pero hoy estamos hablando del corazón del ser humano. Aún así, el Padre muestra ¿qué? Paciencia. El Padre muestra amor. O no muestra amor enviando a su Hijo a esos labradores malvados. O no muestra paciencia, decir, vamos a mandar otra ronda de siervos. Muestra paciencia, muestra amor, muestra misericordia. Pero el corazón de la persona que no da fruto termina rechazando aún al Hijo. Y todo aquel que rechace al Hijo merece un juicio. Hasta los mismos religiosos lo reconocieron. ¿Qué dice el versículo 40? Porque Jesús les dice todo esto. Y yo me imagino a los fariseos, sí. Y dice el versículo 40, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y mire lo que ellos dicen. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Ellos mismos le dijeron, los malos serán destruidos y van a arrendarle esta viña a otros que sí den fruto. O sea, como que uno dice, entonces ya entendieron. No habían entendido. O sea, como si todo el principio de la parábola inspirada por Isaías 5 se hubiera quedado corta, Jesús después le responde con el Salmo 118, versículo 22. ¿Nunca leíste en las Escrituras?
y le responde con el Salmo. Él les dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Esas eran palabras que ellos conocían muy claramente. Ellos rechazaron al Hijo y recibieron ¿qué? Un juicio. Y asimismo, todo aquel que rechaza a Cristo enfrenta ¿qué? Un juicio. Toda persona que rechace al Hijo de Dios va a tener que enfrentar un juicio. Pero muchos religiosos no lo ven de esa manera. No, yo me acerco a Dios a mi manera. Dios está en todos lados. Así yo lo hago. Yo tengo mi relación con Dios a mi manera. Pero esto es muy claro cuando dice que todo aquel que rechaza al Hijo del Padre va a merecer ¿qué? Un juicio. Todo el que rechaza a Cristo Jesús está condenado a un juicio. Aquel que rechaza a Dios y a su Hijo no puede dar fruto. ¿Y qué dice ahí? Versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado ¿a quién? A gente que produzca los frutos de él. Esto no se está refiriendo a que la salvación se puede perder, porque uno lo puede leer, uy, qué susto, Señor, entonces yo no estoy dando frutos y me va. No, la salvación no se pierde. Lo que sí significa es que hay que personas que aparentemente tienen la salvación, pero no la tienen. Muchos dirán, Señor, Señor, en los últimos días, ¿y qué dirá Él? Yo a ustedes no los conozco. A eso es lo que se refiere. El que es salvo y punto. Pero hay otros que están dentro de la iglesia, dentro de la viña, dentro del pueblo de Dios. Si se acuerdan de esa parábola del trigo y la cizaña, hay muchos ahí mezclados. Pero va a llegar el momento en que van a llegar ¿quién? Los servidores del Señor a separar el trigo de la cizaña. Va a llegar el momento en los que van a llamarse a los que están en el camino angosto. Va a llegar el momento en que el Señor empiece a separar. Va a llegar el momento en que el Señor diga quién rechazó y quién no rechazó a su Hijo. Y el que rechaza al Hijo de Dios es la persona que no da fruto en su vida. Y esa persona será quitada del reino de los cielos. Puede andar toda una vida aquí en la tierra, pensando que lo es, y cuando llegue el momento de la verdad, déjame decirte que no hay fruto en tu vida. Este reino va a ser quitado de ti. Vamos a ponérselo ¿a quién? A otra gente que sí dio frutos. Que sí dio frutos. Venir fielmente todos los domingos no significa que hay frutos en tu vida. Leer la Biblia de vez en cuando no significa que estés dando frutos en tu vida. Eso no significa que estés dando frutos. Claro, son buenas disciplinas a tener y cumplir. Pero es lo que hablan en medio de la reunión, lo que el Señor te habla en tu tiempo de devocional por la palabra viva y eficaz, que empieza aquí, como dice, a quebrantar y desmenuzar tu corazón. Y tu respuesta a eso es lo que va a mostrar si realmente hay frutos de arrepentimiento. Porque esa es la palabra del Señor. Porque Él quiere romper el corazón duro, frío y de piedra del ser humano. ¿Para qué? Para llevarlos al arrepentimiento. Para darle un corazón vivo, un corazón que sienta. Y es increíble cómo Dios le da tantas oportunidades al pueblo. Y el pueblo, no quiero. Otros dicen, sí quiero, y no lo hacen. Y Él dice, bueno, llegó el momento en que va a amar a otras personas que sí van a dar fruto. A mi querida familia, si comparamos a los labradores malos con aquellos que sí dan un fruto verdadero, podemos ver que la persona que da frutos es alguien que no es dado a la violencia. O sea, si algo podemos sacar de este pasaje para nosotros de manera personal en el día de hoy es mirar a ver, ¿qué características tienen esas personas que no dan fruto? ¿Será que hay algo de eso en mí? ¿Cuál fue la primera característica? Hay violencia en ellos. ¿Qué hicieron? Golpearon, mataron y apedrearon. Como hablamos hace un ratico, ¿será que hay palabras, actitudes y odio o ira en mi corazón? Sí lo hay, Señor. Necesito, Señor, de tu ayuda.
La persona que da frutos es alguien que no es dado a la violencia, y me refiero en todos esos términos. La persona que da fruto es alguien que no se deja llevar por la ira. La persona que no da frutos es alguien que no codicia. ¿Qué querían hacer ellos? Apoderémonos de la heredad del Hijo. ¿No es eso codicia? No le pertenecía a ellos. Pero la persona que no da frutos está andando y codiciando lo que no es de él o de ella, en cualquier ámbito espiritual, físico o emocional. La persona que da frutos es alguien que no se la pasa planeando cosas malas. Dice aquí ellos, mire qué hicieron ellos. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí. O sea, lo planearon. Uy, va a mandar al hijo. Empecemos a planear a ver qué vamos a hacerle. Anoche estaba viendo una serie de televisión y era de un tipo que servía. Era un servidor en una de esas casas en el Reino Unido. Y esas casas grandes tenían muchos servidores. Y el hombre llegó de la guerra, llegó con un bastón, medio más o menos podía caminar. Y todo el mundo planeando para que lo sacaran rápido. No, se nos va a quitar el trabajo. Es que le van a pagar también, entonces ahora nos va a descompensar las cuentas. Y todo el mundo tratando de hacer que lo echaran. Planeando, maquinando. Dice la Biblia por allá en Salmos que el malvado no duerme. ¿Y sabe por qué no duerme? Porque por la noche se la pasa pensando qué hacerle al justo. Y a veces tenemos que pensar entonces, ¿por qué yo no duermo a veces? ¿Qué estoy pensando? ¿Será que estoy pensando cómo cuadrar las cosas para mi favor? Porque no solamente es hacerle cosas literalmente malas a alguien. ¿O será que es que sí me estoy quedando dormido tarde, pero porque estoy alabando al Señor, porque estoy orándole, porque estoy presentando todas estas cosas dependiendo de Él? Esa es la persona que da fruto. Sí, el que da fruto nos da dado a la violencia, no se deja llevar por la ira, no codicia, no planea cosas malas. Es alguien que reconoce que todo viene de Dios y todo le pertenece a Dios. Pero ante todo es alguien que reconoce y acepta a Cristo Jesús como el Hijo de Dios. Con todo esto en mente, mi querida familia, tenemos que pensar en nosotros nuevamente, como iglesia, como familia en la fe, como viña del Señor. Hoy como iglesia tú y yo tenemos una iglesia bíblica. Hoy como iglesia tú y yo tenemos una predicación fiel. Como iglesia tú y yo tenemos una comunidad amorosa que tiene de todo para poder seguir creciendo. ¿O no? El Señor en su misericordia nos ha dado muchas, pero muchas bendiciones para que podamos seguir creciendo como iglesia. Y no me refiero solamente en número, me refiero en qué. En nuestro carácter, en nuestros pensamientos, de nuestro corazón. Pero solamente tú sabes si estás respondiendo con un fruto de compromiso. Solamente tú sabes si estás respondiendo con un fruto de atención verdadera. Solamente tú sabes si estás respondiendo con un fruto de obediencia. Solamente tú sabes si estás respondiendo con un fruto de respeto hacia los demás. Solamente tú sabes si estás respondiendo con un arrepentimiento genuino cuando la palabra del Señor llega ya como ¡pum!, punto al blanco y te destroza completamente. Dice, Señor, gracias. Gracias por mostrarme la impureza de mi corazón. Solamente tú sabes si estás respondiendo con frutos y hay paciencia y amor en tu vida. Y solamente tú sabes si estás aprovechando los medios que Dios ha puesto en tu vida, en esta iglesia, para cumplir con tu llamado. Porque esta es la viña local, por decirlo así. Esta es la viña local del Señor. Hay una viña más grande. Los que hemos tenido la oportunidad de estudiar, no sé si se acuerdan, la iglesia invisible. Hay una viña invisible. Hay mucha gente trabajando y sirviendo en la obra del Señor que tal vez estén en otros países, pero nos vamos a encontrar en el cielo. Pero pensando de manera local, esta viña local en la cual el Señor ha traído ¿qué? Protección, ha puesto un vallado, le ha dado un lagar, es decir, para que tú puedas cumplir con tu propósito, ha puesto una torre de seguridad para que estemos pendientes de los peligros y nos ha dado su palabra para ser guiados
tenemos entonces una muy responsabilidad ¿de qué? De dar fruto, de dar un fruto. Y solamente tú sabes si estás aprovechando todos esos medios. Es decir, estás aprovechando el medio de la protección que hay en la iglesia. Oren por favor por mí, guíenme en esto. Necesito palabra de X o Y situación que estoy viviendo. Necesito guía, necesito que me ayuden a crecer en compromiso. Yo no lo sé, solamente tú lo sabes. No sé si hay arrepentimiento con Dios o con los demás, buscando tal vez una mejor relación. No lo sé, eso es algo muy personal de ti. Yo lo único que puedo hacer es decir, necesitamos examinar nuestro corazón y saber si hay un fruto verdadero, un fruto que no se acabe, un fruto que prevalezca. La viña, mi querida familia, tiene un lagar para cumplir su tarea. Y tú y yo tenemos una tarea muy importante, no solamente con nosotros, sino con el resto del mundo. Hoy la iglesia tiene medios para que cumplas el llamado que Dios te ha dado, ya sea como padre o madre en tu hogar, ya sea como un discípulo de Cristo, ya sea como un miembro o un servidor de la iglesia. Hay muchas tareas que necesitan cumplirse, que necesitan manifestar un fruto. Y tenemos que preguntarnos si estamos aprovechando los medios para poder cumplirlo. Solamente tú sabes si escuchas la palabra del Señor semana tras semana, pero no hay ningún cambio en tu vida, porque eso es muy fácil para muchas personas. Sí, yo escucho todos los mensajes, hasta los que mandan, todos los yo escucho todo. Ay, ¿qué cambio hay en tu vida? No, pues está todo igual, la misma negatividad, la misma ansiedad, los mismos pecados, las mismas amarguras, la misma falta de perdón, las mismas malas palabras, las mismas malas actitudes. Pero no me dices que estás escuchando todos los mensajes y los devocionales y todas estas cosas que estás... Sí, pero ¿dónde está el cambio entonces? ¿Dónde está el compromiso de tu corazón para realmente arrepentirte y cambiar? Porque tú me puedes decir que escuchas de todo, pero si no hay cambio en tu vida, en pocas palabras estás haciendo lo mismo que estos labradores malos. Estás despreciando y rechazando el mensaje de Dios. Estás despreciando y rechazando el consejo pastoral. Estás despreciando y rechazando la corrección y la predicación fiel de la palabra. Dios te ha puesto en este lugar y te ha dado todo lo necesario para producir un fruto que le agrade a Él. No es casualidad. Él te ha traído a este lugar y te ha hecho parte de esta familia para darte lo que necesitas, para que des fruto. Él te ha dado todo lo que tú necesitas para que tu vida empiece a reflejar el carácter de Cristo de manera genuina, en lugar de ser una apariencia más. Y solamente tú sabes si esa piedra angular, Cristo Jesús, ha llegado a quebrantarte y a desmenuzarte para volverte a reconstruir y hacer obra nueva en ti. Dice aquí, sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Yo puedo hablar por mi vida personal que cuando caí sobre esa roca, completamente desmenuzado, pedacitos que no se podían poner nuevamente, y Él hizo una obra nueva en mí. Y es lo que hace en todo aquel que realmente se arrepiente y pone su fe en el Hijo. No solamente de respeto de que, ay sí, referencia a Jesús, usen bien el nombre de Jesús, claro que sí. Pero cuando aquí habla de respeto, habla más de solamente reverencia. Es compromiso, entrega total, fe, desespero por Él. Si tú has perdido la obediencia a Cristo, el Hijo de Dios, o si tal vez nunca lo has aceptado, has pensado que eres cristiano, pero no lo eres, no confíes en tradiciones. No confíes en las tradiciones. Porque eso fue lo que hicieron los fariseos de la época. ¿Qué tenían ellos? Cantidad de tradiciones religiosas. Y aún así, ninguna de esa cantidad de tradiciones fue suficiente para que ellos dieran un fruto verdadero de gracia y de paz. Tenían todo. Regla sobre regla, y aún así no fueron capaces de dar fruto. Y eso nos muestra entonces que la tradición no lleva al corazón del ser humano a dar fruto. Es aceptar al Hijo,
Es aceptar al Padre, es aceptar a su Santo Espíritu, es aceptar su voluntad. El que no da frutos, mi querida familia, el versículo 28 en adelante nos habla, rechaza al Padre. El que no da frutos, del versículo 33 en adelante, rechaza al Hijo. La próxima vez, empezando el capítulo 22, el que no da frutos, rechaza al Espíritu Santo. Habla de un rechazo total a la Trinidad. Habla de un rechazo total al verdadero cristianismo. Y aún así está metido en la iglesia. Es importante reflexionar en nuestras vidas, porque si no hay fruto en tu corazón, aunque pienses que eres salvo, el reino de Dios dice que es dado a gente que ¿qué? Que produce frutos. ¿Y cuáles son esos frutos? Dirás tú, porque se la pasan hablando de higos y frutos, pero ¿cuáles frutos? Bueno, ya hablamos de uno, el arrepentimiento verdadero. Cuando su palabra nos confronta. ¿Cómo podemos decir que el arrepentimiento es un fruto? Porque Mateo 3:8 lo habla directamente. Arrepentimiento es fruto que Cristo está llamando a las personas. Esos frutos lo vemos en Gálatas 5 como el gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre. Son frutos que se deben manifestar en la vida de la persona. ¿No hay gozo en tu vida? ¿No hay paz? No hay fruto. ¿No hay paciencia? ¿No hay bondad? ¿No hay fe? ¿No hay mansedumbre? No hay fruto. Sí, pero tengo arrepentimiento. Ok, bueno, pero Dios sigue pidiendo fruto. Gálatas 5, después vemos en Filipenses y en Hebreos el fruto de la justicia. Colosenses 1, Santiago 2, el fruto de las buenas obras. Hebreos 13:15, fruto de labios que confiesan su nombre en testimonio y en alabanza. Juan 15:16, fruto de evangelizar y hacer discípulos. Y esos son unos poquitos. Pero podemos seguir dando una larga lista de frutos que Dios espera de su viña. Es decir, una larga lista de frutos que Dios espera de ti y de mí. Pero algo que tenemos que siempre recordar y tener en nuestro corazón, conectándolo con la parábola del día de hoy, es que tú y yo tenemos una gran necesidad del Hijo. Una gran necesidad de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué dice Juan 15:5? Yo soy la vid y ustedes ¿quiénes son? Los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿este qué? Este llevará verdadero y mucho fruto. Y si lo conectamos con el reino de Dios será solo dado ¿a quiénes? A los que producen frutos. ¿Lo hacemos con plastilina? Decían por ahí en Colombia. ¿Se lo explico con plastilina? No, más claro para dónde. El reino es para los que dan frutos, y el que da frutos es el que está ¿qué? El que permanece en Cristo. ¿Y cuáles frutos va a dar el que permanece en Cristo? Se va a arrepentir cada vez que alguien le diga la palabra de Dios, le confronte con su pecado. Va a vivir en gozo. El que permanece en Cristo va a vivir en paz en medio de cualquier situación. El que permanece en Cristo va a ser una persona paciente, así todo alrededor de él esté un alboroto total. La persona que permanece en Cristo es una persona bondadosa, siempre buscando el beneficio de los demás en servicio, amor y gracia. La persona que permanece en Cristo es alguien que vive en fe constantemente a pesar de cualquier cantidad de situaciones que puedan causarle duda o temor. La persona que vive en Cristo y permanece en Él es alguien que vive en la justicia santa y pura de Dios. Es alguien que manifiesta las buenas obras, manifiesta buenas palabras. De su boca brota testimonio y alabanza. La persona que permanece en Cristo es alguien que dice, si voy a la iglesia yo quiero estar allá incluso antes de que se abran las puertas. Orar por las personas que van a ir. Orar y clamar por los corazones para que la palabra que es proclamada los quebrante y los desmenuce, para que puedan llegar a experimentar una vida nueva. Yo quiero estar allá, Señor, para dar testimonio y decirle a mis hermanos, cuán bueno y maravilloso has sido tú. Eso lo hace una persona que permanece en Cristo. Una persona que permanece en Cristo no solamente dice amén aquí y se va para la casa. Una persona que sale de este lugar, sale recargada, decir, quiero compartirle de todo esto al mundo. A todo el que se cruce en mi andar, quiero decirle que solamente en Cristo está la salvación. Y solamente lo puede hacer porque sabe quién es la vid verdadera.
Alguien que reconoce y dice, yo soy solamente un pámpano, solo no hago nada, solo me seco y me muero. Vaya, arranque una uvita de la viña y ¿qué pasa con esa uva? Una uva pasa. Me acuerdo una vez, David una vez tenía su neverita de college y tenía una uvita ahí metida. ¿No? ¿Tú eso qué es? No, mi uva. Yo, ¿cuál uva? No, es que al principio del semestre yo tenía mi uvita y la metí en la nevera y ya estaba ahí. y me hacía pensar, ¿no? Y me hace pensar cómo el cristiano puede volverse como una uva pasa, seco, chupado, ¿no? No tiene vida alguna, muerto. Pero el que permanece en Cristo, recibe constantemente vida. La savia que brota desde la raíz y por toda la planta es lo que mantiene esas plantas vivas, es lo que lleva a la planta a tener energía para producir fruto. Y asimismo tú y yo tenemos un Espíritu Santo que vive en nosotros y nos lleva no solamente a ser sensibles y discernir la palabra de Dios, sino que nos lleva a cumplirla. Es la que nos pone a nosotros ese espíritu de dominio propio. No es que porque predicaron tal cosa, entonces ya automáticamente yo cierro mis ojos, mañana los abro y ya entonces no volví a decir mentiras. No es que porque predicaron de tal cosa, entonces yo llego a mi casa, me acuesto a dormir, me levanto y entonces ya no volví a beber, qué sé yo. Es que no, es que predicaron tal cosa, entonces yo mañana me levanto y entonces ya automáticamente soy la persona más paciente del mundo. No. Dominio propio. Yo a ustedes les he dado un espíritu de poder, autoridad y dominio propio. ¿Para qué? Para tener compromiso de dar los pasos que tengo que dar para traerle el fruto que el Señor pide de mi vida y de mi viña. Y qué lindo entonces, mi querida familia, poder ver este lugar cada vez más trayendo ese fruto que el Señor se merece. Algunos días seremos una viña seca, una viña que no dé mucho fruto, una viña sin compromiso, una viña sin atención, pero es nuestra oración que esta viña, mi querida familia, siga disfrutando de la bendición, del sustento, del cuidado y de la guía de Dios. ¿Qué otro Dios nos daría todo lo que necesitamos para poder cumplir lo que Él pide de nosotros? Él nos prepara, Él nos protege, Él designa nuestros pasos. ¿Cuán más grande amor que también ha enviado a su Hijo para que tú y yo podamos ¿qué? Tener vida y vida en abundancia. Qué bonito pensar de esta manera. Y es difícil decir, Señor, yo estoy en ese nivel. Porque si somos sinceros, muchas veces hay fruto que deberíamos estar dando y sabemos que debemos estar dando. Y cuando llega la situación, cuando llega el momento, no se da. Pero asimismo tú y yo tenemos a un Padre, a un Dios, dueño de la viña, que es paciente y misericordioso. Y tal vez te ha enviado 1, 2, 3 siervos varias veces a hablarte un mensaje. Hoy es el momento de decir hasta aquí, Señor, con mi rebeldía. Hasta aquí, Señor, con mi pecado. Hasta aquí, Señor, con mi falta de compromiso. Hasta aquí, Señor, con mi falta de cumplir con tu llamado. Hoy es el día de dar el fruto que tú pides de mí. Así como lo conectamos con la parábola de la semana pasada, ve hoy a mi viña. Ok, Señor, hoy estoy en tu viña. ¿Qué quieres que tu siervo haga? Y podamos entonces gozar y disfrutar de esa bendición. Así que con eso en mente, mi querida familia, vamos a orar. Vamos a darle las gracias al Señor. Cuán indignos somos, Señor, de presentarnos ante un Dios que nos ha dado todo. Y aún así muchas veces lo hemos rechazado. Cuán indignos somos, Señor, de presentarnos a un Dios que nos ha dado la protección y la guía y muchas veces
Hemos salido, Señor, de la puerta de la seguridad, caminando aún, Señor, al peligro. ¿Cuántas veces, Señor, nos has dado tu guía para cambiar y ser transformados bajo tu guía de santidad? Muchas veces nos hemos revelado a tu palabra. Aún así, Señor, en tu gran amor, enviaste a tu Hijo Jesús. Por amor, Señor, fue enviado. Y hoy, Señor, no solamente me has dado protección, no me has dado el sustento, no solamente me has dado, Señor, la guía, me has dado aún a tu propio Hijo, para que me enseñe y me guíe, para que me hable, para que me perdone, para que me sane, para que me transforme, para que me dé paz, para que sea el refrigerio, Señor, de mi día a día. Guárdame, Señor, de mi orgullo, de mi ego. Guárdame, Señor, del engaño de mi propio corazón, de la religiosidad. Guárdame de las tradiciones. Y ayúdame, Señor, a vivir el verdadero compromiso, Señor, que es servirte hoy, siempre y por los siglos. La entrega y el llamado que es hoy siempre alabarte y adorarte, Señor. Con mis palabras, con mis cantos, con mis palmas, con mi cuerpo, Señor, y aún con mis acciones, en todo lugar. Gracias te doy, Señor, porque hay paz cuando me acerco a tu presencia y aún desmenuzado y quebrantado por tu palabra me recibes, Señor. Pones paño, Señor, de sanidad en mi ser, en mi corazón. Pones ungüento en mí, Señor, y me unges para ser restituido y restaurado, Señor, a cumplir ese precioso llamado, Señor, en el lugar donde me has puesto, en la familia en la que me has puesto, en la iglesia en la que me has puesto. Y donde tú estás, clámale al Señor y dile: Señor, este es el fruto que todavía falta que mi corazón manifieste. Te necesito, Señor, para ser más paciente. Te necesito, Señor, para ser más dulce. Te necesito, Señor, para ser más comprometido. Te necesito, Señor, para ser una persona más entregada a la adoración. Te necesito, Señor, para abrir, Señor, mi corazón completamente a la guía y de tu palabra. Dile: te necesito, Señor, para ser obediente a tu llamado. Solamente tú sabes con qué has estado lidiando. Dile: Señor, te necesito desesperadamente. Desmenuza, Señor, mi corazón. Quebranta mi vida si es necesario, porque no quiero estar fuera de tu reino, Señor. Háblame, Señor. Eres tú el que conoce mi vida, mis pensamientos, mis intenciones, mi corazón. Eres tú, Señor, el que sabe mis transgresiones y pecados. Háblame, Señor, y llévame a caer postrado a tus pies, a buscar el perdón que solamente tú me puedes dar por medio de tu Hijo Jesús. Si tú nunca lo has recibido y has pensado, dile: hoy acepto. Hoy acepto a Cristo Jesús, el Hijo del Padre, para tener acceso a ese reino de Dios, a esa vida eterna, a esa transformación total en mi vida y poder disfrutar de su presencia hoy y siempre. ¿Qué más haré, Señor? ¿Y dónde más estaré si no es en tu presencia? Hoy por eso, Señor, quiero apartar este momento para decirte
que no hay otro lugar en el cual quiera estar, porque en tu presencia, Señor, tu corrección, Señor, me lleva a levantar mi cabeza. En tu presencia, Señor, tu palabra me llena de ánimo. En tu presencia, Señor, tu palabra me recuerda de tu perdón. En tu presencia, Señor, tu palabra me recuerda de tu guía. En tu presencia, Señor, tu palabra me acuerda de cuán incondicional y perfecto amor. Entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad. Dile gracias, Señor, porque esta viña me provee seguridad, Señor, porque tú la has creado y me has puesto, Señor. Porque soy aceptado, Señor, con el mismo amor con que tú me aceptas. Porque soy perdonado de la misma manera que tú me has perdonado. Y juntos anhelamos, Señor, dar fruto de adoración. No hay otro lugar, no hay otra viña en la cual quisiéramos estar, Señor, si no es en una que dé fruto, Señor, que tú pides y te mereces. Digno eres tú. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristín de Clario. A tus pies. Dile, mi corazón arde, Señor. Mi corazón vive y late por ti. A tus pies, Señor. Mi vida vuelve a encontrar su propósito. A tus pies, mi Señor, encuentro la seguridad que aún, Señor, mi propia carne no me puede dar. Es a tus pies, Señor, donde no me siento señalado. Y es donde puedo, Señor, encontrar plenitud.